Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, última predicación de esta serie que comenzamos, como les dije, hace 1 año y 9 meses. Entonces, damos gloria a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido recorrer por este hermoso libro. Espero en el Señor que haya quedado, ¿verdad?, este material. El hermano Alex siempre exhortaba, ¿verdad?, a la iglesia. Yo recuerdo que él decía, él se enojaba y él decía que muchas veces se tenía como la consigna de serie terminada, serie olvidada. Y eso no debería ser así, ¿verdad? Debería ser que esto, obviamente van a haber cosas que no nos vamos a acordar, pero es una buena motivación para volver a repasar el material que ahí está, para seguir revisando ya con más herramientas para entender mejor el libro. El Señor nos ha bendecido a lo largo de todo este tiempo y solamente hay una clase que se perdió por un tema técnico. Entonces probablemente la voy a dar en algún domingo de estos fuera del horario de culto. Los que se quieran quedar la expondré probablemente al final del culto de la tarde, como las clases que da el pastor Arles a los hermanos de la escuela dominical. Entonces los que se quieran quedar la voy a repetir para que la serie quede completa. Entonces ahí les voy a estar avisando. Llegamos, como les digo, al final del libro de los Hechos. Hoy tenemos una exposición que he titulado Enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Los que se leyeron el pasaje van a saber por qué le puse ese título de Enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Leemos Hechos 28 del 15 al 31. Leamos desde el 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Que el Señor bendiga su palabra. Veamos el 14 al 16 nuevamente, mis hermanos. El 14, sobre todo la parte final, que dice, y luego fuimos a Roma. Luego fuimos a Roma, dice, de donde oyendo nosotros, los hermanos, salieron a... Vamos a ver nuevamente, dice el 14, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ya vimos, ¿verdad, mis hermanos, que ellos pasaron el naufragio? Vimos la semana pasada la hospitalidad en Malta, ¿verdad? Cómo les recibieron, ¿verdad? La gente, los nativos de ese lugar. La noticia, la llegada de Pablo se extiende rápidamente desde Puteoli hasta Roma, lo que provocó que varios hermanos salieran al encuentro de Pablo en el camino. O sea, no esperaron a que llegara hasta Roma, sino que se vinieron a toparlo, como decimos nosotros popularmente. Algunos lo encontraron en el foro de Apio, que está a 70 kilómetros de Roma. O sea, 70 kilómetros, ¿verdad? Antes de que llegara a Roma. Ahí llegaron a ver a Pablo. Este era un mercado y un lugar de descanso para los viajeros de la vía Apia. Otros hermanos se encontraron con Pablo a unos 16 kilómetros más cerca de Roma. O sea, de los 70, réstele 16, ¿verdad? Para llegar a Roma. En un lugar que se llama 3 tabernas. Este lugar también era un mercado y un lugar de descanso para los viajeros. Y este fue un gesto muy bonito, un gesto de aliento para Pablo. Piensen cómo se sentía Pablo, ¿verdad? Que él iba preso, ¿verdad? Y ver que vienen esa cantidad de hermanos que no solo lo están esperando un grupo de hermanos en Roma, sino que se vienen un grupo de personas a toparlo en el camino. Aunque el comentario de Lucas sobre el encuentro de los hermanos es algo pequeñito, ¿verdad? Que no pudiera parecer como algo relevante, pero esta recepción por parte de otros creyentes que habían viajado entre 54 y 70 kilómetros a pie, solo para conocerlo y acompañarlo, le habría sido de gran aliento al apóstol. Y eso, mis hermanos, es una evidencia de la comunión cristiana. Eso es una evidencia de la comunión cristiana. Así actúa la iglesia del Señor, así ama la iglesia del Señor a sus miembros. En medio de cadenas el evangelio seguía avanzando. También habría sido una circunstancia inusual para Julio. Recuerden que Julio es el centurión, ¿verdad? Que él aprecia a Pablo. Pero debe haber sido algo raro. O sea, era normal que dos familiares, ¿verdad?, llegaran a buscar a uno de los reos, de los presos que llevaban, pero la gente no quería tampoco estar muy cerca de soldados y de presos. Pero ver esta cantidad de gente que está viniendo a recibir al apóstol, eso tenía que haber sido algo inusual. Al llegar a Roma, se hicieron arreglos especiales para Pablo. Julio entrega a los presos al prefecto militar. O sea, él cumple con la misión, ni uno solo de ellos escapa, entrega a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permite vivir aparte. Alquilan una casa. O sea, la casa obviamente la tienen que pagar, ¿verdad? La iglesia, los hermanos que están ahí, porque no es que Roma le iba a pagar la casa a Pablo, pero se le permite vivir aparte en una casa custodiado por un soldado. El alquiler de la casa, como les digo, y el sustento de Pablo tendría que haber sido cubierto por sus amigos, por la iglesia. ¿Y esto cómo lo sabemos? Lo vemos por Filipenses 4. Si ustedes ven en Filipenses 4, 10 al 18, que no podemos verlo aquí, pero véanlo en sus casas, vamos a ver cómo la iglesia de Filipos le manda una ofrenda a Pablo. Y Pablo está en prisión. Entonces le manda una ofrenda a Pablo para que él pueda tener sustento. No sabemos exactamente dónde estaba esa casa, pero se supone que esa casa estaba cerca de la guardia pretoriana, que era la guardia élite de César. ¿Cómo sabemos eso? También por Filipenses. Filipenses 1:13 dice que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces Pablo ve que él dice que las prisiones se habían hecho patentes en el pretorio, o sea, donde estaba la guardia pretoriana. ¿Okay? Esto es un dato interesante nada más para que vayan conectando el libro de los Hechos con las cartas de Pablo. El deseo de Pablo de ir a Roma ya se está cumpliendo. Él quería ir a Roma, recuerden eso.
el Señor le había dicho que él iba a predicar su nombre en Roma. Él nunca había estado en Roma, pero tenía muchos amigos ahí en Roma. Recuerden que la semana pasada, en la lectura continuada, providencialmente vimos cómo Pablo manda saludos a una serie de personas que están en Roma. Cuando él está escribiendo la carta a los romanos, él se despide de un montón de personas que con varios nombres bastante particulares, ¿verdad? En el capítulo 16. Dentro de estas personas que él se despide, o él saluda, perdón, están Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, que habían sido sus compañeros de trabajo, recuerdan, cuando hacían tienda juntos y cuando servían en Corinto. Entonces ellos están en Roma y en la carta de los romanos, en el capítulo 16, dentro de las personas que él dice, saludadme a, y están Priscila y Aquila. Además de la iglesia que ya estaba establecida allí, se estima que había unos 40,000 judíos viviendo en Roma en ese momento. Pablo deseaba predicarles el evangelio y aunque estaba confinado a una casa y encadenado a un guardia, él no perdió el tiempo para organizar un encuentro con los líderes judíos de ahí, de las sinagogas que están en Roma. Entonces él manda llamar a los ancianos de estas sinagogas. Versículos 17 al 22. Leamos primero del 17 al 20 para que veamos cómo Pablo les explica a estos hombres su encarcelamiento. Dice 17 al 20. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Ve, Pablo manda llamar a esos principales de los judíos que están ahí en Roma, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces vean que Pablo lo que quiere es que ellos sepan que fue acusado injustamente, de que inclusive cuando había sido juzgado anteriormente no habían encontrado nada contra él. Y él quería explicárselo a los judíos líderes de ahí que están en Roma. Recuerden que las sinagogas de los judíos están por todas partes. O sea, cuando Pablo llegaba a predicar a Corinto, a Éfeso, a Filipos, en todos esos lados habían sinagogas de los judíos. Igual pasa en Roma. Entonces, Pablo manda llamar a esos principales que están ahí en Roma y les está explicando eso. Ellos, como les digo, debían haber sido los líderes de las sinagogas y Pablo envía mensajeros a estos líderes y les pide que se reúnan con él. Cuando llegaron, Pablo les explica quién era él y por qué estaba encarcelado en ese lugar. Él no sabía si la comunidad judía sabía acerca de él o tenía noticias. Recordemos que Pablo había estado encarcelado en Cesarea 2 años. 2 años en Cesarea. Tiempo suficiente para que las calumnias contra él hubieran llegado a Roma. Recordemos también que la comunicación no es inmediata, ¿verdad? No es como ahora de que está pasando algo ahorita en cualquier parte del mundo y nos estamos dando cuenta en tiempo real. No, tenía que haber mensajeros para eso. Pablo comienza afirmando que él no había hecho nada contra sus compatriotas judíos. Aquí él se refiere, no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni había hecho nada contra las costumbres de los padres judíos. Su encarcelamiento no se debió a una falta civil, es lo que dice Pablo, sino que él le dice: yo estoy aquí en cadenas por la esperanza de Israel. Por la esperanza de Israel. Por eso es que estoy preso. ¿Y cuál era la esperanza de Israel? El Mesías. El Mesías. Versículos 21 al 22, veamos cómo responde esta comunidad judía. 21 al 22. Entonces ellos le dijeron, ¿quiénes? Los principales de las sinagogas. Le dicen a Pablo: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Qué interesante. No sabían nada. No les había llegado noticia ahí en Roma a los judíos que estaban ahí acerca de Pablo. Ni hemos recibido cartas de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero vea qué interesante lo que dicen los líderes judíos. Como diciendo, ya que está aquí,
Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas. O sea, nos interesa mucho saber qué es lo que usted piensa. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Su primera declaración probablemente le produjo alivio a Pablo. O sea, él dice, ay, mira qué bien, qué dicha, no han oído, ¿verdad? Nada malo de mí. No tienen noticias malas mías. No habían recibido cartas de Judea, ni nadie había hablado mal de él. Esto significaba que estarían más abiertos a escuchar el evangelio de Pablo, el evangelio de Jesucristo presentado por Pablo, ya que aún no tenían prejuicios contra él. Ahora, es sorprendente que los principales de los judíos no hubieran enviado ningún mensaje a los líderes judíos extranjeros sobre Pablo, considerando cuánto lo odiaban. O sea, era gente que estaba dispuesta a matarlo, recuerden. Era gente que estaba deseando que Pablo fuera enviado a Jerusalén nuevamente para emboscarlo en el camino y causarle la muerte. Entonces uno dice, mira, solo la mano de Dios pudo haber detenido que no mandaran, algún mensaje o hablar mal de Pablo. Aún no habían recibido noticias de los líderes judíos de Jerusalén. También es cierto que cualquier mensajero que hubieran enviado podría haber tenido dificultades para llegar a Roma. ¿Por qué? Porque recuerden el clima que pasó Pablo, ¿verdad? O sea, cuando ellos naufragaron. Entonces no era tan fácil recorrer esa cantidad de kilómetros para llegar con noticias. O sea, ubiquémonos en la época. No hay telégrafo, no hay correos, no hay internet, no hay nada. O sea, tenía que llegar por barco, ¿verdad? Esa noticia. Pese a que no habían recibido ningún mensaje de los líderes de Jerusalén, estos judíos sí querían escuchar qué es lo que Pablo tenía que decir. La Reina Valera dice para para saber qué es lo que usted piensa. Dice Reina Valera. La Biblia de las Américas dice para ver lo que usted enseña. Queremos saber qué es lo que usted enseña. Y Nueva Versión Internacional lo traduce para oír su punto de vista. Qué interesante. O sea, nos interesa saber qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted enseña, cuál es su punto de vista con respecto a esto. Ahora, también es interesante que estos judíos de Roma reconocen que Pablo es parte del judaísmo, que es una secta del judaísmo. Así lo tratan, que es como una derivación del judaísmo. Ellos dicen que de esa secta se habla mal en todas partes. El término secta muestra que esos líderes, como les digo, reconocían que los seguidores de Jesús era una división dentro del judaísmo y no algo ajeno a sus límites. Sin embargo, también dejan claro que, según habían oído, sobre esa secta los judíos de todas partes opinaban mal de ella. Es digno de destacar de estos líderes judíos algo. Ellos querían escuchar. O sea, le dieron la oportunidad a Pablo de que él se expresara. Por lo menos déjenos oír qué es lo que usted expresa, cuál es su punto de vista con respecto a esto. Querían juzgar por sí mismos lo que Pablo tenía que decir. Vean que esta actitud es por lo menos más noble que la de muchas personas. Hay gente que ni siquiera deja que uno pueda expresarse. Hay gente que ni siquiera le permite a uno dar su punto de vista. Alguien ahí que me ayude, que calmemos un poquitito los bebés ahí. No le permitían. Hay gente que, digamos, cotidianamente le dicen a uno, no, esto es lo que yo creo y no quiero que me digan nada al respecto. Entonces estos judíos por lo menos tienen esa buena actitud. ¿La buena actitud cuál es? Queremos oír qué es lo que usted piensa. Queremos oír qué es lo que usted enseña. Versículos 23 al 29. Y habiéndole señalado un día, o sea, Pablo les pone una cita, les dice, este día vamos a hablar de eso. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Dejémoslo hasta ahí, comentemos este versículo 23. Ahora, esta fue una gran oportunidad para Pablo. Muchos ni siquiera habían querido oír cuál era su punto de vista, simplemente lo acusaron de que había metido gentiles en el templo, recuerdan, y se les metió eso en la cabeza y no había forma de sacarlos de ese razonamiento. Ahora tenemos un grupo de principales de las sinagogas de ese lugar
dándole la oportunidad de que pueda hablar. Habían acordado venir un día para escuchar y discutir lo que Pablo tenía que decir, y un gran número de ellos acudió a la casa donde Pablo se estaba alojando. Esto demuestra una vez más la gran libertad que los romanos le dieron a Pablo. Vea que él pone la cita y le dice: los recibo día tal, vengan y aquí vamos a conversar. Ahora, ¿qué pensarían los guardias? ¿Verdad? Se ponen a pensar, los que estaban ahí, el que estaba a la par de Pablo y todo, verlo presentar ante esos judíos el evangelio, que es lo que Pablo les estaba haciendo, enseñándoles, ¿verdad? Dice aquí el 23, pongamos mucha atención, dice persuadiéndoles, y les testificaba, dice. Leamos nuevamente el 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Hermano Arles nos exhortaba ahora, ¿verdad? De cómo aprovechar el día del Señor. Vea que Pablo aprovechó este día, no sabemos si era el día del Señor, pero Pablo aprovechó este día y dice que les predicaba desde la mañana hasta la tarde. O sea, él todo el tiempo que tenía lo quería aprovechar para poderles hablar esto. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de quién, de Jesús. El mensaje que Pablo les está predicando es Cristo. Cristo. ¿Y con qué les está predicando a Cristo? Con la ley y con los profetas. Eso es lo que nos dice el versículo 23. ¿Qué es lo que está usando Pablo en el Antiguo Testamento? Y recuerden los que habíamos venido, ¿verdad? Estudiando el libro de los Hechos, ¿qué era lo que Pablo les predicaba? Uno, que el Mesías tenía que padecer, porque eso era algo que los judíos no entendían. El Mesías tenía que padecer, y que ese Mesías que padeció era Jesús. Y que además Jesús resucitó de entre los muertos. Ese era el mensaje constante que Pablo le daba a los judíos. Y aquí lo vemos que se reitera nuevamente. Les está enseñando con Moisés y con los profetas acerca de Jesús, persuadiéndolos acerca de Jesús. Nuestro texto dice que Pablo estaba declarándoles y testificándoles el reino de Dios. Y dice que estaba persuadiéndolos. Persuadiéndolos. Pablo estaba haciendo todo lo posible para llevarlos a un conocimiento preciso de la verdad. Aquí quiero comentar algo, porque nosotros somos fieles creyentes de que yo no puedo doblarles el brazo a ustedes para que crean en el Señor. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en el corazón de cada uno de ustedes. Pero eso no quita que yo haga un esfuerzo, o que mi hermano les haga un esfuerzo, que yo ahora en la tarde haga un esfuerzo, poniendo todo su empeño, ¿para qué? Para que ustedes puedan recibir la palabra del Señor. Porque si no, entonces yo digo, aquí voy a leerles así en un tono así, y yo sé que el Señor va a hacer la obra independientemente de cualquier esfuerzo que yo haga. Y el Señor me llama a esforzarme. El Señor me llama a que yo haga un esfuerzo, y Pablo aquí está esforzándose por persuadirlos a ellos. Pero no es la persuasión de Pablo la que cambia el corazón de la persona. ¿Me entienden la doble acción aquí? Es como cuando el Señor nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ve qué interesante, me llama a mí a cuidar mi salvación con temor y temblor, pero Él dice que Él es quien pone en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es como cuando Agustín oraba: Señor, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras y concédeme el poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Señor, tú puedes pedirme lo que tú quieras, Señor, pero concédeme que yo pueda hacer lo que tú me estás pidiendo. Eso es lo que estamos viendo aquí. El esfuerzo del predicador de la palabra tiene que ser un verdadero esfuerzo. Tiene que querer que la audiencia de verdad se compenetre en lo que tiene que haber estudiado el pasaje, tiene que haber de verdad tomado esa palabra y haberla aplicado primero a la vida, para poderla compartir con los que están acá escuchando la predicación. Y Pablo aquí se está esforzando, él está persuadiendo a su audiencia. ¿De qué? De Cristo. Los quiere persuadir de que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento es Cristo. Iba a padecer, ciertamente, y padeció. Nuestro texto también afirma que esa reunión duró desde la mañana hasta la tarde. Esto me imagino que no fue solo una predicación, ¿verdad?, de larga de Pablo, sino que había interacción probablemente
de preguntas y respuestas con estos principales de las sinagogas. Pablo presentaba cada punto y el texto al exponer lo que Dios había dicho acerca de su reino y luego buscaba persuadirlos de que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que culminaban en su resurrección de entre los muertos. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo responden los judíos a esta predicación, a esta exhortación que les hace Pablo ahí en la casa donde están? Versículo 24. Vean la respuesta que hubo. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Unos creyeron, otros no. Pablo está dando ahí su mejor esfuerzo, es el mismo predicador, el mismo maestro que les está enseñando la palabra del Señor a una audiencia. No es que hay un maestro aquí enseñando y otro no, entonces aquel enseñó muy flojo y este no. Es el mismo predicador de la palabra del Señor que está predicando en ese momento. Y unos creen y otros no. Es lo mismo que pasa hoy en día. Es exactamente lo mismo que vemos hoy en día. ¿Por qué unos creyeron y por qué otros no? La respuesta es mixta. Como habíamos sucedido en todos sus ministerios anteriores, donde quiera que estuvo, la respuesta siempre fue mixta. Habían unos que creían, se convertían, y habían otros que querían atacarlo. Lo mismo ocurre, como les digo aquí, en esta iglesia. Algunos oirán, algunos entenderán, otros creerán, otros permanecerán cegados por el Dios de este siglo. Y se van a negar a creer la verdad por más que se les haya explicado. Vean, mis hermanos, somos testigos, algunos de los que estamos acá, con un pastor al cual amamos y estaba dando una serie interesantísima de Apocalipsis y todos ahí poniendo atención, ¿verdad? Para que no se nos perdiera un detalle de aquello. Y muchos estábamos aprendiendo y había un grupo de personas chateando, criticando al pastor que estaba predicando en ese momento esa serie. Un mismo pastor predicando una misma serie a una sola iglesia y habían respuestas distintas. Puede ser que haya algunos que claramente están siendo bendecidos por el Espíritu Santo, pues escuchan atentamente y responden positivamente a cada punto. Incluso mientras otros en el mismo templo se muestran desafiantes. Como diciendo, mira lo que está diciendo. Mira qué salida las del pastor. Bulones. Ahora algunos hasta que se han burlado del expositor de la palabra. Por eso es muy importante que entendamos algo. Nosotros debemos ser fieles en proclamar el Evangelio. A eso es lo que nos llama el Señor. Vamos a proclamar el Evangelio. Vamos a proclamarlo con fuerza, con entendimiento, con honestidad, apegándonos a la palabra del Señor. Predicar el consejo completo de la palabra del Señor. ¿Confiados en qué? En que es el Señor el que va a hacer la obra en los corazones. El Señor es el que va a abrir los corazones. Como le abrió el corazón a Lidia. ¿Se acuerdan? Que nos dice que le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a la predicación de la palabra del Señor. El Señor le abrirá el corazón a unos y endurecerá el corazón de otros. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dado que al momento de irse aún permanecían los desacuerdos entre ellos, porque ya llegó la tarde, ya se van, siguen los desacuerdos, Pablo les hace una advertencia. Y la advertencia está en la profecía de Isaías, que él les dice, versículos 25 al 27. Versículos 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, había algunos que creían, había algunos que no, están en desacuerdo. Al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo, o sea, vaya a este pueblo, es lo que le dice. Es cuando el Señor dice que a quién enviará, Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces el Señor le dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Este, mis hermanos, fue el mensaje que Dios le dio al profeta Isaías cuando se ofreció como mensajero del Señor. Pueden verlo en Isaías 6, del 9 al 10. Afortunadamente, nuestro pastor Arles va a estarnos explicando pronto el libro de Isaías, y estoy seguro de que nos va a dar mucho más material cuando lleguemos a esta parte. Ustedes podrán recordar, los que llevan más tiempo acá, cuando yo di la exposición de las parábolas de Jesús, yo toqué este tema también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sacó este mismo pasaje cuando le preguntan a sus discípulos por qué les hablas en parábolas a la gente. ¿Por qué les hablas en parábolas? Esto lo pueden ver en sus casas, en Mateo 13, 14, 15, en Lucas 8, 10. Les voy a leer la versión de lo que le dijo el Señor en Marcos 4, del 11 al 12. Dice Jesús, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Recuerden esto, si los discípulos entendían, los discípulos del Señor entendían lo que el Señor les estaba explicando, es porque el Señor les había dado eso. Os es dado. Vea que no es que ustedes son más cargas, es que ustedes son más devotos, es que ustedes ponen más atención que los otros. No, os es dado. El que tiene oídos para oír es porque el Señor le dio esos oídos para oír. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El apóstol Juan lo aplicó a las multitudes que habían escuchado las enseñanzas de Jesús y lo habían visto realizar muchas señales, pero aún así negaban. Se negaban a creer en Jesús. Habían visto a Jesús sanando, habían escuchado el mensaje del Evangelio y permanecían duros sus corazones. Eso está en Juan 12, 37 al 40. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Ven, es un juicio del Señor. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El mismo pasaje. Pablo lo usa aquí en Hechos para advertir a los que se estaban alejando de ellos, al igual de las personas de corazón duro que los habían precedido. Estaban en peligro de que Dios endureciera su corazón para que no creyeran. Mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado el Evangelio una y otra vez? ¿Han visto las maravillas del Señor? Y no se han rendido a los pies de Cristo. Se rehúsan. Por poco me persuades, ¿verdad? Recordemos esas palabras. Qué duro debe ser que el Señor ya le endurezca el corazón de tal forma, como esas mentes reprobadas a las que Él deja al arbitrio de su pecado, nada más. Mentes reprobadas. Qué castigo más terrible que el Señor se aleje de una persona y lo deje hacer su voluntad sin intervención divina. ¿Qué les dice Pablo en versículos 28 y 29? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. O sea, lo que le está diciendo Pablo, vean, esto que ustedes están rechazando, el Señor le está abriendo la puerta a los gentiles. Le está abriendo la puerta a los gentiles. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Unos creyeron, otros no creyeron. Y Pablo les advierte, esta salvación ha sido enviada a los gentiles. La disputa entre los judíos continúa hasta el día de hoy.
Algunos creen el evangelio, otros no. Igual pasa con los gentiles, unos creen el evangelio, otros no. Y de los gentiles y los judíos que han creído el evangelio, de los dos el Señor ha hecho un solo pueblo, que es su iglesia. No hay un pueblo judío que es el pueblo del Señor y una iglesia que no. El Señor ha hecho de los dos un solo pueblo. Pero igual pasa, unos creen, otros no. Gentiles creen, otros no. Cada uno de nosotros forma parte de este debate. Todo creyente está llamado por Dios a proclamar lo que sabe a los demás. Somos embajadores de Dios, enviados a persuadir, incluso a rogarle a las personas. Uno cree que no, pero eso nos dice la palabra del Señor. Vea lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Es esa la intensidad que le estamos poniendo a la predicación del evangelio a nuestras familias? Vea, dice que es como si Dios rogara a las personas por medio de nosotros. O nuestra actitud es, ya escuchó, salado. Allá no tiene excusa. ¿Cuál es nuestro ruego a estas personas? Reconcíliese con el Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Deje su mala manera de vivir. Venga a Cristo. Crea en el Salvador. Arrepiéntase de sus pecados. Versículos 30 al 31 para terminar nuestro pasaje. Y Pablo permaneció 2 años. O sea, tenía 2 años que estaba, ¿verdad?, sin sentencia. Lo mandan ahí y permanece 2 años enteros en esa casa alquilada. En una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. ¿Cómo los recibía? Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por eso le puse así al sermón, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años lo tuvo ahí. Esa era la sede donde estaba Pablo, en esa casa que era una casa por cárcel. En vez de un brazalete le tenían un soldado, ¿verdad?, amarrado a él. Pero venía la gente y él les hablaba abiertamente del reino de Dios. ¿Qué era? Le hablaba del reino de Dios, que Jesucristo ya había venido, que el Mesías ya había llegado. Como Jesucristo les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No se nos dice por qué Pablo permanece en arresto domiciliario 2 años más. Esa información no la tenemos. Algunas explicaciones que han dado algunos estudiosos son estas, que me parecen interesantes. Algunos piensan que como hubo un naufragio, ¿se acuerdan que habían enviado una nota, ¿verdad?, para César, explicando los cargos que tenían que llegar ante César? Entonces algunos piensan que esa carta que había hecho Festo, el gobernador Festo, se perdió en el naufragio. Y tampoco no es que pueden mandar una copia por fax, ¿verdad?, de ahí a Roma. Entonces ya no sabían por qué Pablo había llegado a Roma. Otra explicación es que se pasó un tiempo esperando a que vinieran el sumo sacerdote y los judíos de Jerusalén que estaban acusando a Pablo y nunca llegaron. Y la otra simplemente que estaban muy llenos de trabajo en los tribunales en Roma y que el caso se quedó ahí por todo ese tiempo. O la cuarta explicación, que es una combinación de todas las anteriores, de que ya que combinado todo lo anterior, todo eso pudo haber retrasado el que Pablo fuera visto ya, recibido para poder emitir sentencia. Lo cierto es que se pasaron 2 años, 2 años más ahí en la casa predicando. Y él recibía, dice, a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los Hechos. Y uno dice, pero ahí, ¿qué pasó? ¿Lo liberaron? ¿No lo liberaron? ¿Se hizo la iglesia ahí o ya estaba? ¿Qué sucedió en todo eso? Pero vean que este es un final muy apropiado para el libro de los Hechos, porque es una historia que no termina. El libro de los Hechos es una historia que no termina. Pablo fue encarcelado, pero el evangelio seguía siendo predicado sin obstáculos. El propósito del libro de los Hechos era mostrar cómo los seguidores de Cristo cumplieron el mandato de ser testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo cumplieron. Los que fueron testigos cumplieron el mandato del Señor.
MacArthur dice esto con respecto, o dijo esto, perdón, con respecto al final del libro de los Hechos. Vean lo que él dijo. Lucas deja a Pablo predicando. ¿Por qué? Porque el punto de Hechos no es la biografía de Pablo. El punto de Hechos no es la biografía de Pablo, sino el progreso de la palabra del Señor. Pablo estaba preso, pero la palabra del Señor estaba siendo predicada. El hombre puede ser martirizado, pero el mensaje es invencible, decía MacArthur. El apóstol Pablo no murió al final de este primer encarcelamiento en Roma. Esto es algo muy importante, porque ¿verdad? La Biblia solo nos narra este encarcelamiento, pero hay un segundo encarcelamiento. Pablo sale libre de este encarcelamiento, según tenemos datos en la historia. ¿Por qué sabemos esto también? Digamos, inferencias que tenemos de la palabra del Señor. El comentario de Lucas al final de Hechos, donde él afirma que Pablo permaneció 2 años completos en su alojamiento alquilado, vean que él no se infiere de ahí que se haya concluido su ministerio. Nos dice que permanece 2 años ahí. Segundo, en Filipenses 1:19 y en Filemón el 1:22, Pablo expresa una expectativa de ser liberado. Léanlo para que vean en sus casas. Filipenses 1:19 y Filemón 1:22. De hecho, en el versículo 22 de Filemón, él le dice a Filemón que le prepare alojamiento, porque él va a llegar ahí. Prepárame alojamiento. Y esto contrasta mucho con la forma en que Pablo habla cuando él escribe Segunda de Timoteo. Cuando Pablo escribe Segunda de Timoteo, está en su segundo encarcelamiento. Y él dice, que fue la lectura, el versículo que memorizamos hoy. Él ya ya está en esa despedida. Y dice los versículos 6 al 7 del capítulo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ven, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tercera razón es que las epístolas pastorales, Tito y Primera Timoteo, dan indicios de haber sido escritas después de esa fecha de lo que se da en el libro de los Hechos, ya que mencionan eventos que no encajan con la cronología del libro de los Hechos. Según la tradición, ¿qué sabemos? Que Pablo fue arrestado y encarcelado en Roma por una segunda vez. Y fue ejecutado por decapitación alrededor del año 67 después de Cristo. Clemente, que era uno de los discípulos próximos de los apóstoles, él dijo lo siguiente: y después de dar su testimonio ante los gobernantes, se apartó del mundo y fue al lugar santo, habiendo sido hallado un ejemplo notable de paciencia. Hablando de que Pablo murió después de esa comparecencia en ese segundo encarcelamiento. Eso está en primera carta de Clemente, capítulo 5. No hay registro de ninguna otra persona antes de los métodos de transporte modernos que difundiera el evangelio a tantos lugares como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces es una hermosa forma de terminar la exposición del libro de los Hechos. Pero ¿cómo aplicamos este pasaje del día de hoy a nuestra iglesia? Tengo varias pequeñas aplicaciones de este pasaje. La primera de ellas tiene que ver con la comunión de los santos. Vean cómo los hermanos salieron a recibir a Pablo. Ellos se fueron a caminar 70 kilómetros ahí para recibir a Pablo y llevar con él en caravana hasta Roma. Mis hermanos, ese es el amor que estamos mostrando como iglesia, aquí los unos por los otros. Estamos dispuestos a sacrificarnos así por mi hermano. Nos amamos como iglesia a ese nivel. Y también quiero hacer una exhortación aquí, hermanos, somos una iglesia, somos un cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo. Cuando a usted le lleguen a hablar mal de la iglesia, no permita eso. No permita eso, sea celoso de la iglesia, sea celoso de sus hermanos, no permita que critiquen a un miembro de la iglesia delante suyo. Casi que lo veo como una traición eso. Mis hermanos, tengamos cuidado cuando abrimos puertas de esa índole. Así como los hermanos de Roma salieron al encuentro de Pablo, la iglesia hoy debe ser un lugar de consuelo para los que sufren por la causa de Cristo. La providencia de Dios se manifiesta a menudo a través del ánimo de los creyentes unos con otros. Aquí hay gente que está sufriendo enfermedades.
Pero tiene que ser las dos vías, mis hermanos. Si David está enfermo y yo no lo veo enfermo, sí, porque resulta que llega bien, ahora hasta se cortó así diferente y todo, yo lo veo que está bien, y pero él no me dice que está enfermo, ¿cómo voy a saber yo que está enfermo? Entonces David dice, mira, es que nadie me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Tengamos eso, mis hermanos, la comunión es en dos vías. Yo tengo que ser abierto para poder hablar de mis cosas con mis hermanos y los hermanos estar prestos a interesarse por lo que está pasando. Llorar con el que llora, reír con el que ríe. Esa es una pequeña aplicación de esto. Léanse el capítulo 27 de la Confesión de Fe para que vean lo que creemos con respecto a la comunión de los santos. Segunda aplicación, la soberanía de Dios sobre los impedimentos. ¿Qué quiero decir eso? Vean que las cadenas de Pablo no fueron un obstáculo para la predicación del Evangelio. Él está en cadenas, está predicando en una casa que la tiene casa por cárcel. Nosotros tenemos que confiar que nuestras crisis personales, o sea, lo que estemos pasando, son en la mano de Dios como ese alquiler de esa casa. Como ese alquiler de esa casa, donde el Evangelio va a poder ser proclamado. Si estoy pasando un impedimento ahorita en mi vida, que eso sea usado para la gloria de Dios. No sé cómo, pero que el Señor lo use. Tercera aplicación, la responsabilidad ante la palabra del Señor. El uso de Isaías 6, mis hermanos, y estoy desde ya deseando que mi hermano llegue no ha comenzado, y yo estoy deseando que llegue a ese pasaje, porque el Señor lo usó muchas veces. Y se usa muchas veces en la palabra del Señor. Y cuando un pasaje se usa tantas veces en la palabra del Señor, es que ahí hay un material que vale oro, ¿verdad? Pero el uso de Isaías 6 es una advertencia solemne. El mismo sol que ablanda la cera, dijo alguien, es el mismo que endurece el barro. El mismo sol que ablanda la cera, que la derrite, es el mismo que endurece el barro. La palabra de Dios predicada para unos va a ser ese bálsamo que les está aliviando, pero para otros les va a endurecer el corazón. La predicación fiel siempre produce o fe o endurecimiento. No hay un semicristiano, no hay un casi cristiano. O sea, o endurece o produce fe. Unos creían, otros no. La misma palabra, según nos dice 2 Corintios 2:16, era para unos olor de vida y para otros era olor de muerte. A unos les olía una fragancia rica, a otros les olía a putrefacción. La misma gente vio a Cristo resucitar a Lázaro y unos creyeron y otros fueron y lo denunciaron con los alguaciles. ¿Dónde está usted hoy? Arrepiéntase. Que usted no sea un corazón endurecido de esos, que le ha sido predicada una y otra vez la palabra del Señor. Arrepiéntase de verdad. Pídale perdón al Señor por sus pecados. Venga a Él en fe. Dígale, Señor, yo no quiero ser uno de esos que tú endureces el corazón en juicio. Última aplicación que quiero dar es que el reino de los cielos no se detiene. El reino de los cielos no se detiene. La palabra del Señor, las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia. La iglesia sigue rompiendo el reino de este mundo de Satanás y sigue pasándole a esas puertas y pateándolas y entrando y rescatando pecadores. Hechos termina con Pablo preso, pero la palabra libre. Esto nos recuerda que la obra de Dios no depende de hombres, mis hermanos. Hoy estamos aquí. Quiere el Señor tenernos por muchos años y después llevarnos a su presencia. Quiera el Señor que de nuestros niñitos que memorizan la palabra del Señor, siguen personas parándose aquí en este púlpito y siguiendo predicar el Evangelio. La obra de Dios no depende de hombres, sino del poder del Espíritu Santo. Y sigue actuando hoy aquí en esta iglesia. Quiero concluir enfatizando la palabra que se usa al final del libro, de la cual puse en el título. Acólitos es, por cierto. Es una palabra esa que dice sin impedimento, sin estorbo, como dice la Biblia de las Américas. Seguía siendo predicada la palabra sin estorbo. Esta palabra funciona como un grito de victoria, mis hermanos. Gana la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Sigue siendo predicada. A pesar de los naufragios,
Hubo naufragios ahí, hubo serpientes que se le pegaron en la mano a Pablo, juicios injustos, cadenas, y la palabra del Señor seguía siendo predicada. El evangelio llegó hasta el final del mundo conocido en ese momento, a la capital del mundo, a Roma. El Señor cumple lo que Él dice, empezó en Jerusalén. Después pasó ahí a Judea, Samaria. Empezó a esparcirse ahí a los gentiles y llega finalmente a Roma. Quiere el Señor, mis hermanos, que esto sea un aliento para que hagamos lo mismo aquí en Alajuela. Estamos aquí, que de aquí se extienda toda esta provincia y que el Señor siga abriendo iglesias sanas, que sigan predicando el evangelio aquí en nuestro país y aún fuera de él. Vamos a orar.